Buenos días, damos un cordial saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos, el programa del Defensor del Televidente aquí en el Canal 1. Soy Mario Morales y este es el espacio de todos ustedes, los televidentes de este canal. Desde aquí, ustedes pueden ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible el Canal 1. Nos pueden escribir a través de la página www.canal1.com.co o desde el correo defensor@canal1.com.co con sugerencias que serán siempre bien recibidas. Así que reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. La movilidad parece ser un asunto central en los medios de comunicación en momentos de accidentalidad, en momentos de violencia o de inseguridad. Pero la televisión nos habla en ficción o en no ficción de la movilidad como un asunto de interés común que toque otros propósitos. Nuestros televidentes se quejan de que la mayor parte de los contenidos de televisión sean desde la disrupción o en momentos de coyuntura que dejan ver una suerte de competencia y de agresividad entre ciudadanos conductores y entre ciudadanos en bicicleta o en otro tipo de transporte. Dicen que en la vía conductores y ciclistas se narran como enemigos. Otros señalan que se están favoreciendo a los ciclistas en los enfoques y que eso hace que se sientan con derecho a todo. Otros dicen que se favorecen a los conductores, que hay legislación y control y sanciones solo para algunos usuarios en el ancho mundo de la movilidad, mientras que otros pasan de agache. Pues bien, esas son las inquietudes de nuestros televidentes y para hablar de este tema nos acompañan esta mañana Maritza González Cepero, comunicadora social y presentadora. Maritza, buenos días. Mario, feliz de estar aquí en tu programa, hablar de temas de interés para la ciudad, para Colombia, para los medios de comunicación, para el ciudadano en común. Gracias por tenerme en cuenta para hablar de este tema tan interesante, viéndolo desde la óptica cuando trabajé en Secretaría de Movilidad y como periodista y teniendo relación con los medios de comunicación. Entonces se pueden tocar temas bastante interesantes en temas de cultura ciudadana y de responsabilidad social. Y muchas gracias por aceptar la invitación, Maritza. Está también con nosotros Andrés Vergara, promotor del uso de la bicicleta en Bogotá. Andrés, buenos días. Mario, Maritza, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. También nos acompañará Andrés Contento, jefe de la Oficina Cultural para la Movilidad de la Secretaría Distrital, y Ricardo Montezuma, asesor en temas de movilidad y sostenibilidad urbana en varios países de Latinoamérica. Para entrar, iniciemos escuchando a nuestros televidentes y lo que tienen para decirnos acerca del tema que ellos mismos nos propusieron. Ellos también necesitan tener una normativa, también necesitan exigirle unas cosas mínimas para que todos podamos, digamos, que vivir en armonía, ¿sí? Pero a veces, digamos que sí, el biciusuario es un actor vial muy importante, pero ¿el resto qué? Entonces, tal vez eso le ha faltado a los medios de comunicación, enfatizarse también en que ellos tienen que cumplir una serie de medidas. No la están narrando muy bien porque a veces los ciclistas incurren en muchos errores con respecto a las señales de tránsito. No se debería narrar de otra manera, por ejemplo, de realmente desde la problemática de la movilidad, las causas de la problemática, de que no hay vías adecuadas, de que no hay controles de tránsito, ¿sí? Que no hay un modelo de movilidad amigable con la ciudadanía. Bueno, yo creo que se está narrando mal, ¿sí? Pues primero que todo, al narrar esas cosas la gente, ustedes la educan, ¿sí? Si la gente no está educada para salir a la calle con una cicla, ¿sí? No deberían de narrarlo primero, deberían de sacar primero unas leyes para los ciclistas. Bien, hay descontento de parte y parte, tal como sucede en los correos que nos hacen llegar nuestros televidentes, que se quejan unos de los otros. ¿Tú cómo lo ves, Maritza? Tienen razón, pero aquí debe haber una armonía en la información. Estaba mirando la página de la Secretaría de Movilidad, Mario, y yo tuve la oportunidad de trabajar en movilidad en el 2018 y se hizo el lanzamiento del manual del buen ciclista. Incluso la Secretaría de Movilidad tiene un nuevo manual que lo ha mejorado.
Y yo creo que aquí viene el tema de la importancia del periodista y de los medios de comunicación y, por supuesto, del medio de televisión para que estén informando sobre estas reglas, sobre estas normas, derechos y deberes que tienen los ciclistas, pero no solamente los ciclistas, sino todos los actores viales, porque le echan o le achacan la responsabilidad solamente al ciclista. Aquí yo creo que somos temas responsables de responsabilidad compartida. El peatón, el que maneja carro, el ciclista, por supuesto. El ciclista debe tener mejor cultura ciudadana. Y esta es la invitación que yo le hago a los medios de comunicación, y es que haya más información sobre ese manual. En la repetición, Mario, y eso es a nivel cerebral, y esto es neurolingüístico. Si a ti te repiten una norma, uno lo cumple. Hablando de una parte de la ecuación, que son los ciclistas. Hay otra parte de la ecuación que son los motociclistas. Hoy hay otra parte de la ecuación que son las personas que se movilizan en patinetas u otro tipo de artefactos eléctricos. Y por supuesto están los conductores en todas las gamas y en todas las posibilidades. Pero se nota, Andrés, esa rivalidad entre unos y otros y mutuamente se echa la culpa. Por supuesto que falta pedagogía, eso está claro, pero esa perspectiva de rivales que aparece en los medios, ¿cómo la ves tú? No se nos olvide que el peatón es el actor más vulnerable y el que más muere en Colombia. No se nos olvide que en Colombia mueren 7.000 personas al año en los mal llamados accidentes de tránsito. No se nos olvide que en Bogotá mueren más de 500 personas en los mal llamados accidentes de tránsito. No se nos olvide que la relación entre actores no puede terminar con más muertes que el conflicto armado en su peor momento. Entonces, eso nos debe llevar a una reflexión a la convivencia, al sentido común, a la solidaridad y proteger a los más vulnerables. No es lo mismo estrellarse en un carro que tiene una caparazón, un cinturón de seguridad, que toquen a un ciclista o a un peatón o un motociclista. Por eso el peatón es el que más se muere, luego el motociclista y tercero el ciclista, porque somos muy vulnerables y por eso se hacen políticas de seguridad vial dirigidas también a esa protección. Incluyamos a Andrés Contento, que también tiene una visión en torno a las dificultades que ha tenido la televisión, particularmente en la narración de la situación actual de esta presunta confrontación entre usuarios de las vías públicas. No creo que los medios de comunicación estén generando una confrontación entre los diferentes actores en la vía. Por el contrario, creo que está en responsabilidad de ellos evidenciar de manera muchísimo más clara que esa confrontación se está dando infortunadamente a diario en nuestras vías. A diario hay un conflicto entre un peatón, entre un motociclista, en una esquina, en algún lugar de nuestra capital, alguien que de pronto va en una bicicleta y se enfrenta en la calle con otra persona que va en un vehículo de grandes dimensiones. Y esta es una confrontación que sí deberíamos expresar de manera muchísimo más clara a través de los medios de comunicación y de los espacios informativos, mostrar en qué consiste ese conflicto entre los diferentes actores viales y darle claves a cada uno de ellos para que nos podamos desempeñar mejor en las vías y evitar siniestros. Muy bien, Maritza, entonces volvamos sobre lo que dicen nuestros televidentes, démosle voz y analicemos todo lo que dicen ellos. Dicen Luis Ernesto Suárez, Elisa Gómez, entre otros que nos escriben a nuestro correo electrónico. Dicen, los medios privilegian la voz de las autoridades toman medidas sin consultas, salen perjudicados los conductores pagan impuestos, pero no hacen nada, siempre son los que pagan los platos rotos. ¿Tú qué piensas? Muchos ciudadanos se preguntan, ciclistas, ¿por qué no invertir en esas ciclorrutas y estar haciendo más ciclorrutas si hay unos tramos que están en muy mal estado? Entonces, los que usamos vehículos particulares también nos hacemos esas preguntas. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, con los tramos de la 11, donde ponen una ciclorruta, donde en ciertos horarios es una ciclorruta donde no usan esos tramos? Entonces ahí es donde viene la no empatía entre los diferentes actores viales, dándole más espacio al ciclista. Si bien lo que está diciendo Andrés es darle más espacio, porque la gente también entiende
que ahorita en la pandemia y con el COVID la gente se está, digamos, protegiendo frente a este tema del distanciamiento, porque el Transmilenio, obviamente mucha gente se ha bajado del servicio público y esto ha sido, pues digamos, económicamente muy malo para el sistema de Transmilenio, también por un tema de sostenibilidad y lo que decía también recientemente la revista Semana en un informe reciente que saca, es que mucha gente también prefiere utilizar el carro, el vehículo particular, Mario, precisamente para el aislamiento y el distanciamiento y asegurar que no se va a contagiar. Entonces aquí hay varios factores, es que no es fácil el tema de movilidad, no es fácil por lo que te estoy diciendo en el tema de lo que la gente está percibiendo en las calles por la inseguridad que se está presentando hoy en día y esto, Andrés, tú lo sabes, aquí se han hecho muchos planteamientos desde la Secretaría de Seguridad, se han mejorado ciertos tramos, pero lamentablemente la gente sí dice, yo no utilizo las ciclorrutas de andén, prefiero irme por la calle porque así evito que me roben la bicicleta. Claro, por supuesto. Claro que aquí nuestra intención no es solucionar los problemas de movilidad, ojalá pudiéramos prestar ese servicio. Queremos hacer insistencia en esa queja de los medios de comunicación o hacia los medios de comunicación en la manera como cuentan, cómo se dirimen los conflictos entre los distintos usuarios. A ese propósito, ya nuestros televidentes levantan la mano. Escuchemos. Mi nombre es Isidro Silva. La pregunta es, el tema de movilidad se ha tomado informativo. ¿Por qué no ser más pedagógico? Muy bien. El televidente queda en el clavo, ¿verdad? Que es un poco lo que reclaman nuestros televidentes. En un momento determinado, ellos no quieren intervenir o tomar decisiones porque para eso está la autoridad competente. Pero sí reclaman pedagogía de las autoridades, por supuesto, pero que los medios de alguna manera también se pongan en la misma dimensión de hacer entender, de hacer comprender, de ver que hay factores o sectores que están incidiendo en esta confrontación. Y el núcleo en el que estamos planteando nuestro programa de hoy es esa pretendida e indebida confrontación porque no tiene por qué existir. Ricardo Montezuma, ¿tú qué piensas? Los medios de comunicación tienen una incidencia muy grande en el comportamiento de las personas, en este tema de seguridad vial de ciclistas y motociclistas. Muchas de las informaciones, la manera como se transmiten, el enfoque que le dan, muchas veces de culpabilidad, de orientar hacia que el público tome una orientación a tratar de encontrar un culpable, es por lo general bastante nocivo cuando se trata de culpabilizar a los ciclistas, a los motociclistas. Por lo general, los problemas de seguridad vial son complejos, tienen que ver muchísimo con temas de infraestructura, de los vehículos y obviamente del comportamiento de los individuos. Por otro lado, volviendo a algunos de los términos que exponía Maritza, preguntan los ciclistas, ¿cómo invitar a los ciudadanos a montar en bicicleta en estos momentos de pandemia? Segundo, ya tú lo mencionabas. Segundo, con los problemas de inseguridad creciente. Tercero, con el clima. Lluvias, frío, etc. Cuarto, con la contaminación. ¿No es eso todo contraproducente? Preguntan, ¿tú qué piensas? Contraproducente sí y no, porque claro, hay un factor de lluvia en este momento que nos está alterando la movilidad, Mario, y a todos los televidentes. Sin embargo, hay gente tan relajada que prefiere montarse igual en la bicicleta y se pone su implementaria para poder salir a montar en bicicleta. Y ahí es donde también los medios de comunicación pueden decir, bueno, ustedes también pueden utilizar ciertas prendas impermeables para que puedan montar unos buenos cascos y montar en bicicleta. El tema del uso de las ciclorrutas también creo que es un tema pedagógico. Porque por supuesto si hay una infraestructura para ciclistas es para usarlas, porque lo que se está haciendo es que haya un espacio precisamente para ellos. Se están haciendo grandes avances para que Bogotá sea la capital mundial de la bicicleta. Y entonces ahí los medios dicen, bueno, ¿por qué no incentivar a los ciclistas al uso de la infraestructura para evitar siniestros en vía? Porque Mario, uno ve unas torpezas de los ciclistas andando por las vías, por la autopista norte, por la 30,
por entre los carros y los medios deberían verlo, mostrarlo y hacerle ver a ese ciclista, oiga, mire lo que usted evitaría si usted utiliza esa ciclorruta. El tema de la seguridad es un tema muy complejo, Mario, porque efectivamente sí se han incrementado los robos y era lo que yo también estaba diciendo. Claro, no todo se le puede dar solución en este momento. Hay mucha gente que está robando para desvalijar estas bicicletas por repuestos y demás. Hay un registro de la bicicleta y eso también, digamos que es incentivar para que registren las bicicletas y de esa manera mitigar el tema del robo, porque si usted tiene el registro de la bici, va a quedar en ese sistema. Y también es un llamado a los medios de comunicación que no se queden solamente en la accidentalidad o en el siniestro. Si hay accidentalidad y siniestro, invite a que evite ese siniestro porque usted no está haciendo parte de esa ciclorruta, de esa normatividad, de ese código, de esas buenas conductas, no solamente del ciclista, porque acá estamos hablando mucho del ciclista, no, sea también buen peatón, sea buen conductor, sea empático. Cambio de roles, Mario. Yo creo que esta es una invitación de hagamos un cambio de roles. Y así debe ser con campañas concitadas y estratégicamente situadas. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo defensor@canal1.com.co con sugerencias o inquietudes sobre nuestra programación. Veamos lo que tienen para decirnos nuestros televidentes en esta primera tribuna. Primero que dieran mucha más difusión. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay buenas vías para que tanto ciclistas como motociclistas, como los que usan los carros, se muevan. Están muy bien demarcadas, porque hoy en día, sobre todo las ciclorrutas están muy bien demarcadas, pero no hay la suficiente responsabilidad social. Como se ha incentivado mucho el uso de la bicicleta, me parecería excelente que incentiven más el buen uso de la bicicleta, pero con todos los medios de seguridad. Y también cómo empezar a utilizar más, digamos, las vías de una forma segura, acatando la ley. Y muy interesante lo que plantean los televidentes en términos no solo de bioseguridad en estos tiempos de pandemia, sino también en términos de seguridad de todos los agentes incursos en lo que tiene que ver con movilidad. Luces reflectivas, chalecos, casco y demás que contribuyan a disminuir la mortalidad, pero que sobre todo le den tranquilidad a los ciclistas y a sus familias, pero también a quienes utilizan otros medios de transporte cuando utilizan las vías de las ciudades. ¿Cuál es tu opinión, Andrés Contento, a este respecto? Pues digamos que todo mensaje que se dé y que pretenda salvar vidas, pues es importante. Entonces toda esta información de seguridad vial, de pedagogía en la vía, pues por supuesto debería ser muchísimo más difundida por parte de los medios de comunicación y debería ser un compromiso de ellos pues brindar esta información. Pero no es una responsabilidad además solo de los medios de comunicación o solo de los gobiernos, es una responsabilidad también personal y que debemos asumir cada uno de los ciudadanos frente a enterarnos pues cuál es la manera segura y cuidadora en la que debemos movilizarnos por nuestra ciudad. Lo hemos visto con el COVID, todo el cuidado, las campañas, la prevención que ha habido frente al contagio. Bueno, pues la seguridad vial y la siniestralidad en la vía también es una gran pandemia, entonces es responsabilidad de todos, incluidos los medios y los ciudadanos, una responsabilidad personal el enterarnos de los temas de seguridad vial y de pedagogía y de normas en la vía. Bien, el tema causa polémica y justamente de eso se trata. ¿Qué más tienen para preguntar nuestros televidentes en este momento? Como ciclista me gustaría saber por qué hay poca información de las normas que se deben cumplir a la hora de transitar. Muy bien, poca información. Se queja este joven de lo que tiene que ver con la seguridad. ¿Por qué tan poca información, Ricardo Montezuma? ¿Estás de acuerdo? La poca información que brindan los medios, de verdad, salvo las campañas pagadas, la información que brindan los medios de comunicación es limitada y sobre todo puede haber muy malos ejemplos en temas de telenovelas, seriados que transmiten y construyen imaginarios y representaciones sociales que en términos de seguridad vial no son las mejores. Si hay poca información, Andrés Vergara, o la información no llega a los medios o llega fragmentada, ¿cómo lo ves? Nunca va a ser suficiente. Nadie, o sea, muy poco, la gente conoce muy poco del Código de Tránsito, que es el documento base, y los medios de comunicación deben
ser muy cuidadosos a la hora de transmitir la información correcta, porque hemos visto en muchos programas de noticieros, sobre todo, donde el periodista confunde y se confunde con lo que está transmitiendo de derechos y deberes, y la audiencia queda mal informada. Entonces, los periodistas son los primeros en que deben conocer en detalle, cuando hablen de tránsito y transporte, cuáles son las reglas de juego. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Veamos los correos que ustedes nos han hecho llegar recientemente. Sé que estamos en una época difícil, pero la verdad el programa de Guerreros se ha vuelto muy monótono. Ya solo hacen juegos de preguntas, adivinanzas, canciones, pero queremos ver acción, juegos de fuerza y resistencia más seguido. Por favor y gracias. Nos escribe David Pausui. Muy bien, son varios los correos en este sentido. A la gente parece gustarle mucho la tensión de la competencia física, del ejercicio, de la presión que eso suscita. Ahí dejamos pues ese tema para los productores del programa Guerrero. Buenas, deberían tener mejor programación para los fines de semana, emitan mejor programación para los niños y mejores películas para los más adultos. Nos escribe Juan Pérez. Muy bien, esas recomendaciones para esos dos públicos, que son los públicos mayoritarios. Los niños y niñas en la mañana y los adultos en las tardes, que reclaman muchas más series y más películas internacionales. Cordial saludo. Descargué la aplicación del Canal 1, todos los domingos me veo la novela a las 9:30, pero siempre me aparece un capítulo que yo no he visto. Por favor, no se vuelen los capítulos de la serie completa. Nos escribe Luisa Figueroa. Bien, nos informa el departamento técnico que han sido problemas o inconvenientes momentáneos, que ya los puedes consultar, pero si no lo logras, vuélvenos a escribir para insistir en la corrección para que ustedes puedan consumir los contenidos de acuerdo a lo que les interesa. ¿Qué hacer entonces, Ricardo Montezuma, con la televisión? ¿Qué hacer con la no ficción? Con los informativos, con los documentales, pero también qué hacer con la ficción en esta perspectiva de ponernos todos en el mismo plano y llegar a acuerdos de respeto en las vías. Sería muy importante que los productores de televisión, los medios de comunicación, sean más conscientes de que la información que transmiten directa e indirectamente, ya sea por las noticias o ya sea por las ficciones en las series, en los documentales y en las distintas piezas de audiovisual, la información de seguridad vial sea concreta, sea precisa y sobre todo sea educativa. Un ejemplo muy sencillo sería el comportamiento de los conductores en los seriados, en las telenovelas, el comportamiento de los ciclistas, el comportamiento de verdad. Es muy grande el papel que se puede jugar desde los medios de comunicación para reducir uno de los males más grandes que aún tiene Colombia, que son sus más de o alrededor de 7.000 muertos anuales por violencia e inseguridad vial. Andrés, ¿es inevitable esa confrontación? ¿Tiene que ver con otras circunstancias de la realidad, el estrés citadino, el problema de la pandemia? Eso no lo justifica, por supuesto, pero ¿de alguna manera ayuda a explicarlo? Claro que sí, estamos en una situación de afán. La palabra afán es clave en estas circunstancias, y eso nos lleva a priorizar algunos valores como el tiempo sobre la vida, y esos errores nos pueden costar incluso con la vida. Entonces creo que los medios tienen que contribuir en calmar los ánimos, en incidir para que convivamos. Yo creo que no puede ser que nos muramos más o nos matemos más en vías que en las masacres, que en el conflicto armado. Estas muertes también son dolorosas y también tienen repercusiones, y los medios no pueden registrarlas simplemente como el trancón que se armó por el accidente. Sobre todo porque son muertes evitables, ¿verdad? Evitables. Con cultura ciudadana, con respeto por el otro, son todas muertes o afectaciones físicas y médicas, todas ellas evitables. Vamos al terreno de las conclusiones en la parte final
de nuestro espacio. ¿Qué recomendarle entonces a canales, noticieros, productores y a televidentes, Maritza? ¿Cuáles son las luces que les podemos dar para comenzar a poner en práctica y poder llegar a felices acuerdos? Hacer campañas de socialización de las normas, de las conductas, de los manuales existentes, no solamente de los ciclistas, de los peatones, de seguridad. Uno, que hayan campañas, que hayan esas mini cápsulas también especiales cuando hablan de temas de movilidad. La repetición, y lo decía al principio, genera de verdad mejores acciones. Lo otro es que los periodistas hagan historias de vida, Mario. Cuando hacen esas crónicas maravillosas, tocan emociones y tocan los corazones. Y hay muchas historias de resiliencia. Y cuando uno invita a esas historias de vida, cambia también la perspectiva. Entonces yo creo que se pueden hacer cosas diferentes, contar historias diferentes y narrar de manera diferente para que también los ciclistas, los motociclistas, los peatones, los conductores de carros también tengan mejor empatía con cada uno de los actores viales. Muy bien. Andrés Contento, tus recomendaciones, tus sugerencias, propuestas. Bueno, la recomendación para los medios de comunicación sería tratar los temas asociados a la seguridad vial y a la siniestralidad como verdaderos problemas de salud pública, y es lo que son. En Bogotá, por ejemplo, se mueren más de 500 personas en las vías al año. Esto trae enormes costos para la ciudad, pero también para las familias, pues, que pierden a sus seres queridos. Eso es lo que uno quisiera ver, como tener esa magnitud de manera más real, porque va más allá del trancón que se formó frente a un accidente de tránsito o los siniestros que a veces tienen mucho revuelo a nivel mediático, pero en el día a día, digamos que el tratamiento pues debería propender por visibilizar más a los diferentes actores viales, hablar acerca de su rol, de la vulnerabilidad que unos tienen sobre otros en las vías, de las condiciones que tienen unos y otros respecto a cómo se mueven, y de esta manera pues digamos generar mayor conciencia en los ciudadanos, en los espectadores, y un poquito apuntarle a ese cambio de comportamiento y esa responsabilidad. Entonces la recomendación para ellos es darle una magnitud muchísimo más grande a los temas asociados a la siniestralidad que los simples reportes que se pueden ver, digamos, de manera diaria en temas de tránsito. Andrés Vergara, ¿qué queremos dejarle en mente a los ciudadanos, a los televidentes, que son, como tú lo decías, ciclistas, motociclistas, conductores en momentos distintos, pero también a las personas que producen televisión? Bueno, mi mensaje principal es a los comunicadores, a los periodistas, que transmitan información veraz, correcta, que no desinformemos, que no contribuyan a polarizar el ambiente en la calle que es tan competido. Y sería muy bonito que los medios aprovecharan esa tribuna que tienen para hacer una cátedra de convivencia en el espacio vial. Cierro con una premisa, y es que los problemas de movilidad no son de movilidad, sino son un problema de lo que somos como sociedad, y los medios ahí juegan un rol muy importante para que valoremos nuestras vidas y nuestras convivencias. Muy bien. Convivencia y tolerancia. Andrés Vergara, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, y cuando quieran conversar de estos temas, ahí estaré. Maritza, muchas gracias. Pues Mario, feliz de volverte a ver, así sea en la virtualidad, y bueno, y a todos hay que ser empáticos y mejorar todas estas acciones en la vía para mejorar la movilidad en Bogotá y en las diferentes ciudades de Colombia. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. También agradecemos a Andrés Contento, a Ricardo Montezuma y a todos los televidentes que se comunican con nosotros a través de distintos formatos y de diferentes plataformas para intervenir y propiciar este espacio. Recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana de la cita. No se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Mientras, pueden escribirnos desde la página www.canal1.com.co o del correo defensor@canal1.com.co con sugerencias, inquietudes o propuestas. Porque con todos ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.